A ver, aquí hay un público relativamente heterogéneo, porque según vimos por el otro día por cómo se registraron, la mayoría aparentemente son estudiantes de historia. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, ¿no? Bueno. Pregunta, levante la mano los que son estudiantes de historia. Bueno, aquí hay dos para ese sector, ¿no? Hay dos cosas que seguramente, bueno, dos cosas que pueden interesarles hacer, ¿no? Una es que lo que es el ensayo que tienen que hacer, el ensayo que hay que hacer y que se debe hacer, que responde al trabajo hecho, ¿no? Sea un ensayo de una riqueza, o sea, extraiga la mayor riqueza posible del propio ensayo, ¿no? Que sea lo más rico posible. Y pero eso es una cosa, que eso ya de por sí, si está bien hecho, bajo estas reglas, bajo esta variopinta serie de reglas que ha, prácticas de las que ha hablado Paco, pueden ser cualquiera, o sea, hay que encontrar la estructura, la van determinando, ¿no? De acuerdo no solo a las fuentes, es también de acuerdo a quién es uno, ¿no? Y a lo que uno finalmente también le interesa. Bueno, esto es bastaría con eso para que hicieran lo que no han conseguido desgraciadamente generaciones desde los 40, por lo menos de los 40 para acá, lo que no han conseguido la absoluta mayoría de los historiadores en México, que es comunicarse con la sociedad, ¿no? Eso es terrible, porque algunos han hecho investigaciones muy interesantes. O sea, yo soy a veces menos ultra y a veces más ultra que Paco respecto a la academia, ¿no? Pero bueno, como he estado más en contacto, porque por ejemplo me encargué durante un tiempo del área de difusión de la Dirección de Estudios Históricos, ¿no? Durante varios años, en fin. Entonces, sé también, los he visto, ¿no? He visto al historiador, y he visto al historiador de la academia, que incluso, por ejemplo, quiero decirles que esto es una interpretación, pero no solo mía. Cuando aproximadamente los de esa... ya lo cité, no lo debía haber citado. Llegaron pasaron los 40 años, entraron en crisis personales todos ellos, ¿no? Y entonces bueno, algunos crisis psicóticas, ¿no? Algún caso, ¿no? Suelto. Pero los escuchaba uno con mucha frecuencia decir, no, es que yo debía haber estudiado medicina, ¿no? Algo que sirviera, ¿no? O sea, estaban sintiendo que había sido un fracaso haber estudiado historia, ¿no? Bueno, la primera pregunta que voy a hacer es que ustedes no han dado, o sea, desde luego, o sea, no ves dónde rebota, dónde rebota socialmente, ¿no? Tu trabajo. Pues sí, el primer culpable eres tú, amigo. O sea, si te has dedicado a permanecer en el cubículo, ¿no? Y a no socializar, más que con el pequeño grupo, cuando bien les va, porque como bien se dice, ¿no? O sea, suelen ser los 8, ¿no? Que tratan un pequeño tema, lo cual no estaría mal, pero que nomás lo tratan entre ellos y luego se juntan con nosotros. En fin, si no hay esta preocupación por socializar. Y luego está el otro lado también, o sea, cuando se quiere alcanzar a un gran público, ¿no? Y eso requiere más técnicas narrativas. Ahora, hay un elemento, los elementos como los que hace Paco ha hablado aquí, personajes, instrumentos, ¿no? Cosas, objetos, y ha hablado y ha contado muchas anécdotas. Esto es el pan de todos los días de los historiadores, ¿no? Perdón, y me estaba refiriendo ya nomás a lo que fue mayoría, porque me falta, no vamos a votar a los que no son mayoría, la minoría. Entre los historiadores uno los oye hablar aquí y es muy divertido, ¿no? Entre ellos un montón de anécdotas contadas, ¿no? Sin embargo, estas anécdotas a la hora de llegar
a escribir, se borra, ¿no? O sea, la historia no debe ser anecdótica, debemos tratar. Mentira, la única manera, y además es la única manera que socialmente tiene un servicio, es cuanto más se recupere la cotidianidad. A mí me parece que el secreto para que la población, la absoluta mayoría de la población que tiene un natural interés en la historia, se los puede decir quien es un experto en divulgación de la historia, ¿no? A eso me he dedicado, programas de radio, ¿no? En fin, cómic, tal, ¿no? Bueno, donde uno se pesca es a través de la continuidad. Por ejemplo, en las pláticas estas que damos en los parques, ¿no? Cuando por ejemplo, tratando de Hidalgo, ¿no? Yo sí agarro y digo, a ver, vamos a situarnos, ¿no? Entonces, es un cuento. Entonces, estamos en Dolores Hidalgo, ¿no? Y entonces trato de dar los elementos visuales, o sea, visuales, sonoros, todos, de cómo es la región, tal, ¿no? Y digo, ahora, planteémonos que en este momento llega el señor cura, ya conté varias cosas, pero digamos, para llegar a un punto, ¿no? Y en este momento el señor cura dice, vámonos, ¿no? Y bueno, ya es algo verdaderamente impresionante que la gente que bajó a una misa, ¿no? Los campesinos que bajaron a una misa, de pronto decidan que les dicen en 2 horas nos vamos, ¿no? Y se van. Y entonces, pero ya hay un montón de preguntas, o sea, hay un montón de preguntas que nos haríamos si fueran nuestros vecinos, si fuéramos nosotros en este momento, que es, a ver, ¿cómo es que se fue la familia, no? O sea, ¿cómo es que tomaron la decisión? ¿Quién se va? Entonces, pues, desde luego el hombre, pero en este caso dijeron las mujeres, no, yo voy. Claro, era porque recién se había recogido la cosecha, eso era muy importante, ¿no? En ese momento ya se había recogido la cosecha en esa zona, pero bueno. Y entonces, ¿quién se queda con los niños, no? No, pues los chiquitos, las señoras, en fin. Pero luego habría que ver, imagínense el espectáculo sonoro, o sea, estamos en un pueblo chiquitito que, además en Guanajuato, En Guanajuato, habrá sido la cuna de la independencia, pero ahí fue la mochería hasta nuestros días, es la cuna de la mochería, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes saben... Si hay aquí algún compañero de Guanajuato, le pido disculpas en nombre del Armin. No, bueno, o sea, yo no digo que no pueda, en fin, lo único que estoy diciendo es que sí, en la mochería, además, bueno, bueno, entonces estábamos en la mochería, no, si se dan cuenta, eso también, y si todo el Bajío es así, y extendido hasta Jalisco, ¿no? La gente... contrastado, por ejemplo, con los defeños, ¿no? O con los norteños, llama mucho la atención, hablan bajito y hacen un poco lío, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino un domingo, ¿no? El domingo ese, pues todo es así, todo tiene que ser muy terso, muy suave, muy... Imagínense lo que fueron esos 2,000, ¿no? Que se juntaron. No, bueno, es que, ahora, cuando fueron 300... 2 días en llegar a 2,000. Así, bueno, no. Sí. Es que ahí tenemos unas diferencias muy diferentes, ¿no? Pero bueno, no. A ver, compañero. Sí, diga, está bien, ok, sale. Hay que llegan de pronto al poquito encuentran una hacienda. ¿Por qué sale la gente de la hacienda? Bueno, para empezar, ¿no? O sea, es absolutamente infrecuente. Seguramente salen porque oyen el ruido y ven la tolvanera, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué está sucediendo aquí un domingo, no? Del Bajío, este santo desorden, en un país donde hay 6 millones de habitantes. O sea, porque esas son otras las cosas que también son intensas. O sea, si hay 6 millones de habitantes, el efecto hay que multiplicarlo para tener una relación con hoy, hay que multiplicarlo 17 veces, ¿no? Entonces, no eran 200, eran el equivalente a 3,400, ¿no? En este momento. Bueno,
pero hay que ver, y se van juntando, uno de los elementos es que va juntando gente, o sea, se va juntando gente en el camino y son gente muy diversa. Entonces, solo pensar en los colores, ¿no? En el color, no, de veras, ¿no? O sea, solo pensar en el impacto visual, ¿no? Las blusas porque es domingo, o sea, es día que se bajó vestido de una manera especial, o sea, los lenguajes, o sea, vienen de distintas áreas de esto. Y ya si se llega a Guanajuato verdaderamente, aquello sí, Guanajuato es un momento que podría producir una novela histórica de grandes dimensiones, o sea, toda proporción guardada, o sea, nosotros profesamos el culto hacia una novela ay, se me olvida el pulso, compañero. Sí, pero ¿cómo se llama? El que perdió la novela 2 veces, la batalla de Stalingrado. Grossman, bueno, Vasily Grossman es la batalla de Petrogrado, es la gran batalla del siglo XX, ¿no? Bueno, digamos, esto no llega a esas dimensiones por ni la cantidad de gente involucrada, ¿no? Ni los elementos de muerte que hay, ¿no? Pero es un momento que cuando por ejemplo, me invitaron en el 2000 a que participara en hacer unos en unos cine minutos, ¿no? Y estaba yo en la parte de la investigación y del guión. Y entonces alguien sale, estaban escogiendo los temas, y alguien dijo el Pipila, y entonces un tipo dice, el Pipila es una payasada, ¿quién va a cargar una piedra como esa? Dices, bueno, digo, canal, para empezar no tiene ni idea, ¿no? Y luego además, los momentos violentos, o sea, cuando hay sangre de por medio, cualquiera que haya vivido momentos de esos, ¿no? Que puede ser desde una manifestación reprimida hasta una acción sangrienta, sabe que la adrenalina que se produce ahí produce cosas. Bueno, el 10 de junio, y aquí voy a terminar, el 10 de junio quiero decirles que nos rompen y yo me meto en la primaria, en donde sea, y tengo a mi vista por una vitrina, o sea, estaban disparando, llevaban horas, ¿no? Llevaban 2 horas disparando a todo Quisqui allí, los halcones, ¿no? Muy frescos los señores. Yo no veía correr a chavos de la vocacional textualmente a romper bayonetas con el pecho, como decíamos en aquella época. Dices, la adrenalina produce cosas bueno, lo único es que es nada más para como corolario de esto, que la anécdota y todos los elementos, ¿no?, que están ahí alrededor de son muy importantes en esta reivindicación de la cotidianidad como la manera en que podemos atraer, en que la población se sienta atraída, ¿no?, por la historia. Y con esto voy a terminar, unos años y un poco perfilar lo que nos queda para la última sesión, estaba cenando en casa de Sabina Berman. Entonces Sabina me contó la historia de su papá y me veía que conforme me lo iba contando, a mí me crecían los ojos y iba siendo más fascinado. Su papá era un judío polaco que sus padres decidieron que el nazismo venía y que lo iban a matar, y decidieron salvar a uno de sus hijos, y entonces lo mandaron a América. En lugar de ir a Estados Unidos, llegó a México vía Cuba, y al llegar a México, el papá de Sabina Berman, él era ingeniero, unos cuates suyos, medio ahí platicando en quién sabe qué chingados idioma, probablemente alguno hablaba yiddish igual que él, judíos mexicanos, se lo llevaron al Zócalo, en el momento en que Lázaro Cárdenas pronunciaba un discurso en el balcón presidencial. Y entonces ahí en la media lengua que tenían le tradujeron al papá de Sabina. Y entonces cuando Cárdenas de repente se tira un rollo muy raro diciendo, los ingenieros van a salvar este país porque hay que construir puentes y carreteras, y empieza a perfilar ante la multitud la imagen de un México que se transforma. Y el padre de Sabina dice, no, yo no voy a Estados Unidos, yo me quedo aquí, y se queda.
y termina siendo uno de los fundadores del Politécnico. Es la historia, no hay más. Sabina la cuenta mucho mejor, porque cuenta que comía su papá y de dónde lo mandaron y no sé qué. Pero de repente me pone frente a una serie de preguntas, que es, ¿qué coño sé yo del cardenismo? O sea, tengo una imagen más o menos básica. Leí hace años un libro de Thompson, de una biografía de Lázaro Cárdenas, ¿no? Conozco bastante de Cárdenas en la época revolucionaria, pero muy poco de la época gobernante, que no me leí los 3 tomos de Benítez, no es el primero, y que tengo la sensación de que el país tuvo grandes momentos de transformación. He visto las películas de cuando nacionaliza la industria petrolera, he visto la película de las mujeres llevando a los guajolotes para colaborar a pagar la indemnización a las empresas. He visto una imagen de la nación transformada en pleno júbilo patriótico, ¿no? Le oí una vez a Cuauhtémoc Cárdenas contar la historia de cómo su papá decidió la nacionalización petrolera, y luego leí otra historia que coincide exactamente. Cárdenas está en su despacho, en Los Pinos, en una planta baja de Los Pinos. El despacho tiene unas puertas corredizas de cristal que dan a un jardín trasero que está vallado. Entonces está ahí reunido el gabinete. Entonces Cárdenas les dice, tengo esto en la cabeza, y escucha a los miembros de su gabinete. Y después de eso, de haberlos escuchado, se levanta y sale a caminar al jardincito chiquito que hay en la parte de atrás de la oficina. Y entonces pasea, mira el cielo, mira su hormiguita, se echa las manos atrás, camina, mientras el gabinete está esperando. Regresa y dice, nacionalizamos. La historia es real. Hay 2 fuentes que yo conozca, más otra tercera que leí, que corroboran exactamente la narración. Pero ¿qué más? ¿Qué sabemos? No es posible que uno de los elementos más cercanos a nosotros, emotiva y políticamente, que corroboran la idea de un diseño de la nación, que hoy podemos reproducir e impulsar, en la que decide que la renta petrolera hay que transferirla a educación y salud, y con eso dinamiza este país en términos de educación y salud, ¿sí? Que no sepamos más sobre esta historia. ¿Qué más pasó en aquellos años? ¿Qué ocurrió? ¿Sí? Necesitamos primero la curiosidad, luego la voluntad, luego el trabajo y luego la redacción y la escritura. Y en la próxima sesión hablaremos de cómo escribir ya en términos de teclita y letrita. Y vamos a ver si podemos repasar algunas experiencias súper interesantes, como la de Trotsky escribiendo en 1905, que me parece una de las grandes experiencias de narrativa histórica, o la manera como John Reed elige personajes para contar México insurgente, y cómo de repente decide seguir a Urbina, porque es el que le da el retrato del rancho bandolero, que más le interesa como material narrativo. O le daremos una vuelta a la manera como Grossman escribe La batalla de Stalingrado, o le daremos algunas vueltas a algunos textos periodístico-históricos, o de historia periodística o narrativa, que un poco construyen estos caminos para escribir la historia. Una última reflexión, y con esto cerramos el día de hoy y abrimos a preguntas de todos ustedes, y a dudas y a confrontaciones. Si alguien les pregunta, este es un oficio que exige pasión, interés y curiosidad, imaginación, identidad histórica y sobre todo un chingo de horas nalga. Horas nalga es una medida científica. Es cuántas horas nalga le vas a dedicar a un proyecto. Cuántos pinchos vas a estar sentado trabajando, ¿no? Entonces un libro tiene 12.000 horas nalga, 5.000 horas nalga, los libros chiquitos tienen 600 horas nalga, ¿no? Ha sido homologada por la Academia de las Ciencias francesa el concepto de horas nalga. No es un oficio para huevones, no es un oficio para desapasionados, no es un oficio para ciudadanos que piensan que todo lo que hay que hacer es encontrar una vaca y durante los siguientes 50 años de tu vida ordeñarla, pues, ¿no? Que es una de las prácticas más tradicionales de la academia. Hasta ahí, muchas gracias, y abrimos el turno a las preguntas.